Noticias de Iglesia. Queridos cristovidentes, nos encontramos en las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia en el lanzamiento de la Semana por la Paz. Nos encontramos con el doctor Luis Emil Sanabria. Doctor Luis Emil, la importancia de esta inauguración, de este lanzamiento de la Semana por la Paz. Bueno, este es un evento que convoca a la ciudadanía colombiana, convoca a todos y a cada uno de nosotros a hacer actividades en Semana por la Paz. Es el lanzamiento de esta jornada que se hace todos los años y este año nos corresponde del 9 al 16 de septiembre bajo el lema Pactemos Paz, Construyamos Convivencia. Doctor Luis Emil, ¿qué esperan ustedes de esta semana que se va a realizar en septiembre, que hoy tiene su lanzamiento, hoy 9 de agosto? ¿Qué esperan ustedes en lo que correspondiente a la reparación de las víctimas, en lo que se concluya en esta semana? Bueno, en esta semana lo que buscamos es que el clamor de la sociedad colombiana, que es un clamor de paz, que es un clamor de justicia, que es un clamor de verdad y de reparación, sea escuchado por los actores armados, sea escuchado por el gobierno nacional y efectivamente sirva para la construcción de la paz y de la convivencia y para avanzar en los caminos de reconciliación que tanto anhelamos y tanto esperamos. Luis Emil, muchas gracias por estar en Cristovisión y continuaremos informando todo lo que está pasando de la Conferencia Episcopal de Colombia. Estás viendo el mundo con los ojos de Jesús. Noticias de Iglesia. Queridos cristovidentes, continuamos desde la Conferencia Episcopal de Colombia en este lanzamiento de la Semana por la Paz. Me encuentro con Rafael Coicue, él es representante de los indígenas en esta conferencia, en este lanzamiento de la Semana por la Paz aquí en la Conferencia Episcopal. Rafael, cuéntanos las expectativas de los indígenas frente a estas problemáticas que se van a visibilizar en esta Semana por la Paz en septiembre. Bueno, esperamos que este encuentro sirva para reflexionar más y buscarle salidas colectivas, comunes a la problemática de la guerra y a la salida negociada del conflicto armado. Ya no aguantamos un muerto más, ya no aguantamos más violencia y estamos llamando a todos los sectores, procesos y especialmente a la Iglesia que juega un papel muy importante en este tema de la reconciliación y en buscar el camino por la paz. Rafael, ¿cómo buscar precisamente caminos reales para la paz de Colombia, para la paz de esas regiones afectadas en esta Semana por la Paz? Bueno, lo que decimos es que debe ser un compromiso, una responsabilidad de todos los colombianos y colombianas del común, desde las universidades, desde los intelectuales, desde las jóvenes, en que entendamos de que es posible tener, digamos, otra forma de vida, es posible superar los conflictos, las dificultades que tenemos y que comenzamos a abrir el debate, abramos ese debate, que el tema de la paz no está en manos solamente con la llave que tiene Santos, sino que la llave la tiene el pueblo colombiano. Y desde allí comencemos a exigirle el derecho a la paz, porque así lo establece la Constitución Nacional. Precisamente, ¿ustedes cómo han visto la presencia del Estado en estas zonas afectadas del Cauca, donde se ha visto que ha sido la zona como más afectada en el país por los grupos terroristas? Bueno, pues la situación de nosotros, las comunidades indígenas, campesinas y afro es bastante crítica. En primer lugar, los gobiernos que han estado de turno nos han olvidado, nos han marginado, solamente ha habido señalamientos, persecuciones, asesinatos y hoy mostramos que en el departamento del Cauca es uno de los departamentos con más alta tasa de pobreza o necesidades insatisfechas de Colombia. Y entonces, esa es, digamos, una situación que está dando. Y la otra, pues el gobierno ha respondido solamente con militarización y fuerza pública. Y decimos que al contrario, tiene que ser una respuesta social, responder y resolver las necesidades básicas y también resolver los derechos a la educación, salud, vivienda digna, trabajo, producción y tierras. Esa debe ser, digamos, la respuesta eficaz para ir superando este conflicto que tenemos en el Cauca. Rafael, muchas gracias por estar en Cristovisión. Y ustedes, cristovidentes, no se pierdan ningún detalle porque llevaremos todo lo que está pasando en este lanzamiento de la Semana por la Paz. Estás viendo el mundo con los ojos de Jesús. Noticias de Iglesia. Queridos cristovidentes, continuamos desde la Conferencia Episcopal de Colombia en el lanzamiento de la Semana por la Paz y me encuentro con Monseñor Héctor Fabio Hunao, director de la Pastoral Social.
Monseñor, ¿qué preocupa en este lanzamiento de esta Semana por la Paz? ¿Cuáles son las preocupaciones para buscar caminos de diálogo y de reconciliación y de reparación a las víctimas? Esta Semana por la Paz tiene en el fondo como tres situaciones particulares. Una, la conflictividad que se está viviendo en distintos sectores del país por el recrudecimiento de ataques, también por una serie de conflictos que son propiamente sociales, como los que hemos visto en el Cauca, por ejemplo, que tienen un componente de conflicto armado, pero que son conflictos sociales represados. Por otra parte, hay una serie de preocupaciones que tienen que ver con la necesidad de avanzar en la construcción de pactos o de acuerdos entre el Estado y los grupos ilegales, pues para lograr una paz duradera. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con ya no con una preocupación, sino con una esperanza. La cantidad enorme de organizaciones que han entrado a formar parte de la Semana por la Paz y que hoy son una luz en medio de todas estas dificultades que hay de salida. Señor Héctor Fabio, ¿cuáles son las salidas o qué conclusiones pueden haber en esta Semana por la Paz? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Qué pueden esperar los colombianos de esta Semana por la Paz que se desarrollará desde el 9 de septiembre? Lo que podemos esperar es que realmente nos unamos todos en grandes jornadas de oración, en grandes cadenas de oración por la paz, que hagamos esfuerzos locales en nuestra casa, en nuestro hogar, esfuerzos para acercarnos, para reconocernos, para perdonarnos, para construir buenas relaciones y que eso irradie sobre la sociedad, que ese esfuerzo que se hace en cada parroquia, en cada familia, en cada trabajo, se irradie sobre la sociedad y configure entonces como un gran movimiento de colombianos por la paz, un gran movimiento de gente orando por la paz, un gran movimiento de gente comprometida con Jesucristo, Príncipe de la Paz, pero eso requiere de cada uno de los que vivimos en esta sociedad. Señor Héctor Fabio, gracias por estar en Cristovisión. Y ustedes, queridos cristovidentes, les traímos todos los detalles de este lanzamiento de la Semana por la Paz. Sigan con nuestra programación del canal. Estás viendo el mundo con los ojos de Jesús. Noticias de Iglesia. Continuamos en esta transmisión especial para Cristovisión, en este lanzamiento de la Semana por la Paz. Nos encontramos con el doctor Oscar Sánchez Jaramillo, secretario de Educación de la Alcaldía Mayor, uno de los asistentes aquí al lanzamiento que respalda estas iniciativas. Doctor Oscar, usted se mostró satisfecho por las estadísticas que dicen que han bajado los índices de violencia en Bogotá. ¿Qué tiene que decir al respecto? Han bajado los índices de homicidios muy significativamente en la ciudad y también ha bajado indicadores específicos de violencia en los colegios. Por ejemplo, el hostigamiento, el mal llamado matoneo, se ha reducido en los últimos 5 años en Bogotá, así como, por ejemplo, la homofobia, la discriminación contra poblaciones, por ejemplo, por razones de raza o por razones de orientación sexual. Pero han subido otros indicadores, por ejemplo, la vinculación de los muchachos de los colegios con las pandillas y también el consumo de sustancias psicoactivas a tempranas edades. Entonces hay fenómenos que hay unos que son fenómenos halagadores y otros que son preocupantes. Precisamente, doctor Oscar, ¿qué preocupa ahora entonces a la Secretaría de Educación en ese aspecto? No, necesitamos trabajar entre las escuelas y las comunidades. Ese es un vínculo que en algunas escuelas es fuerte, pero en la mayoría es frágil. Y tenemos el compromiso de salir de los muros de la escuela y hacer que, digamos, el espacio de protección que la escuela representa se vuelva un espacio que se irradie al entorno escolar. Muchas gracias por estar en Cristovisión y ustedes, queridos cristovidentes, continúen con toda la información. Estás viendo el mundo con los ojos de Jesús.